placer darles la bienvenida a esta teleclínica preparada especialmente para ustedes en este día. Agradecemos de forma infinita al Instituto Nacional de Salud por este espacio que nos acerca hasta cada establecimiento del primer nivel de atención para abordar un tema tan importante como lo es la atención integral al adolescente. Este día me acompañan dos colegas especialistas en el abordaje integral de esta etapa de curso de vida y cedo la palabra a la doctora Nelly Madrid y al doctor Ricardo López, que son los colegas que desarrollarán la temática de este día. Bienvenidos cada uno de ustedes. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es un gusto estar acá en esta teleconferencia y poder compartir en breve tiempo algunos aspectos que son vitales para la atención integral adolescente en los servicios de salud. Vamos a tratar de ver en esta hora y 15, hora y media quizás, algunas generalidades, porque sabemos que ustedes en el nivel local, por supuesto, están atendiendo a adolescentes y vamos a hacer recordatorio de la importancia de esta etapa. Nuestro país, como sabemos, recién se ha elaborado el censo nacional y vemos que tenemos un 21.5% de población de niños y adolescentes, siendo el porcentaje realmente alto y en la cual tenemos mucho trabajo por hacer en esta población. Cuando nosotros adaptamos lo que es la adolescencia de acuerdo a la ley Crecer Juntos, en el artículo 4, nos dice que la niñez comprende desde la concepción hasta antes de cumplir los 12 años y la adolescencia desde los 12 hasta cumplir los 18 años. Esta ley aplica a todas las niñas, niños y adolescentes, tanto nacionales como extranjeros. Cuando nosotros hablamos de la adolescencia como tal, sabemos que esto integra aspectos de desarrollo psicológicos, sociales, biológicos, y no solamente hablar una definición legal que cada país establece. Esta es una de las etapas más importantes en la vida del ser humano que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y cambios únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento de desarrollo viene condicionado por diversos procesos biológicos. Nuestro colega, el doctor Ricardo López, él va a hablar más extensamente sobre esto, pero también queremos, como parte de esta introducción, recordar lo que son algunas de las cifras mundiales que tenemos en cuanto al tema de adolescentes. En el año 2021, según los datos de OPS, fallecieron más de 1.5 millones de adolescentes y adultos jóvenes entre los 10 y 24 años, es decir, 4.500 al día. De todos los grupos de edad, el que representa el menor riesgo de muerte son los adolescentes entre los 10 y 14 años. Las principales causas de defunción entre los adolescentes y los adultos jóvenes son las lesiones y los traumatismos. Por ejemplo, los causados por tránsito y los ahogamientos, la violencia interpersonal, las conductas autolesivas y las dolencias ligadas a la maternidad. También tenemos que la mitad de los trastornos mentales en la edad adulta ya han empezado a los 18 años. No obstante, la mayoría de casos ni se detectan ni se tratan. Es por eso que es tan importante que nosotros desde la niñez vayamos viendo cómo se va desarrollando, porque esto también va a tener una base tanto en la adolescencia y posteriormente en la adultez. También tenemos dentro de estas cifras mundiales el inicio temprano del consumo nocivo de sustancias psicoactivas que se asocia a un mayor riesgo de caer en dependencias y de sufrir otros problemas durante la edad adulta. Este consumo es desproporcionadamente elevado entre los jóvenes
en comparación con las personas de edad avanzada. Sabemos que hay características propias de los adolescentes, en la cual una es la curiosidad de querer probar o experimentar, y es por eso tan importante que vamos a ver dentro de esto lo que son los factores protectores en esta etapa de la adolescencia. También otro de los datos que nos llaman la atención a nivel mundial es que en el año 2021 dieron a luz 42 de cada 1000 jóvenes de entre 15 y 19 años. Es decir, que siempre sigue siendo una de las causas de consulta en nuestra población adolescente en lo que es el embarazo, y que sí es cierto, hemos disminuido cada año, vamos disminuyendo, pero aún tenemos mucho trabajo que hacer también en esta área. Ahora, queremos recordar y cuál es el objetivo que estamos acá. La atención integral al adolescente justamente es un enfoque en el cual debemos de promover la salud y bienestar general. Es decir, no solo abordar la enfermedad, sino también el desarrollo humano en sus aspectos físicos, mentales y sociales. ¿Qué significa esto? Estamos acostumbrados a que en nuestro nivel local llegue al adolescente generalmente por una morbilidad. Pero nuestro enfoque, y ese es nuestro desafío que tenemos como prestadores de servicios de salud, el que el adolescente lo podamos nosotros inscribir, como decimos en el programa, para justamente identificar si es que hay factores de riesgo, poderlos abordar de manera integral. Esta atención se centra en los derechos de los adolescentes, el desarrollo positivo, y considera factores como género, la diversidad, el contexto social y cultural, con el objetivo de fortalecer conductas protectoras y detectar y atender riesgos tempranamente. Estos riesgos tempranamente no los vamos a hacer nosotros únicos como salud, sino que necesitamos el abordaje interinstitucional, necesitamos el abordaje de la comunidad, necesitamos estar interrelacionados con lo que es, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, o lo que nosotros vemos como un factor protector, el que el adolescente esté, como decimos, escolarizado. Vamos a mencionar brevemente, porque no es el objetivo darles todo lo que es una cátedra de las estrategias claves, en cuanto a esta guía, y le vamos a dejar en las próximas 2 diapositivas, y va a quedar acá pues como queda grabado, para que ustedes vean el enlace y puedan documentarse más sobre lo que es la aceleración mundial de las medidas para promover la salud de los adolescentes. Lo primero, promover la inversión en la salud y el bienestar de la población adolescente incluye esta interconexión de los factores, tanto protectores como de riesgo. El apostarle a trabajar, a fortalecer con la familia es uno de los puntos claves. Muchos de ustedes han estado trabajando en fortalecer con la estrategia Familia Fuerte, por ejemplo, y sabemos que han dado muy buenos resultados, porque sabemos que la familia es un factor protector. El otro, que también es una estrategia, conocer el estado actual de la salud y el bienestar de la población adolescente. Entonces, sabemos que tenemos que conocer de nuestra población cuáles son las principales causas de consulta, y en base a eso sabemos que hacemos estrategias, pero algunas ya a nivel país las conocemos y son las que trabajamos desde los niveles locales. La otra estrategia que tiene que ver justamente basadas en la evidencia es operar en todos los niveles del marco ecológico, desde el nivel individual hasta el estructural, con el objetivo de reducir las principales cargas y factores de riesgo. Esto significa que nosotros vamos a abordar, como lo decimos, un abordaje biopsicosocial, y que inclusive es también conocido que en la inscripción de adolescentes hacemos este diagnóstico, porque nos hemos enfocado en algunos casos solo en la parte física, pero la parte de salud mental sigue siendo vital para justamente tener un desarrollo en lo que es justamente no solo en la adolescencia, sino en la adultez. Y el otro punto es el sector de la educación, que ejerce una influencia particularmente importante en el comportamiento, en la salud
en el bienestar de los adolescentes por medio de iniciativas intensivas a largo plazo y de gran escala llevados a cabo por profesionales. Acá nosotros sabemos que nos tenemos que estar continuamente interrelacionando con otro tipo de estrategias, como es, por ejemplo, el deporte, la actividad física, que no solamente lo vemos como una parte, sí es cierto, que tenemos que mantenernos activos, sino que también esto, desde el punto de vista de salud mental, sabemos que ha dado muy buenos resultados. Este enlace donde está la guía, aquí es una información que realmente nos va a servir a nosotros y a ustedes también, porque las estrategias son las últimas que se han revisado y esta es la segunda edición. El otro enlace que ustedes pueden ver, el segundo, es sobre el curso de salud integral de los y las adolescentes, que es en el campus virtual de salud pública. Los invitamos a que todos se puedan, como es autodidacto, ¿verdad? Ustedes pueden entrar y se van a dar cuenta que la cantidad de módulos que lleva es muy completa y definitivamente que nos va a servir para poder dar una mejor atención, no solamente nosotros hablando médicos, enfermeras, sino que todo el personal de salud, en este caso, sabemos que es un equipo multidisciplinario quien está trabajando. Y nada más para recordar, porque aquí pues nuestro colega el doctor López, él va a hablar justamente ya de lo que es la atención integral. Queremos presentarles esta lámina en la cual vemos la importancia de identificar los factores de riesgo. De hecho, cuando hablamos en la historia clínica, se tocan todos estos puntos porque justamente cada uno de ellos nos puede dar luces de lo que podemos encontrar en la persona adolescente. Nos habla de los antecedentes personales, los antecedentes escolares, la vida social, la situación psicoemocional. Por mencionar algo, los antecedentes escolares. Sabemos que si alguien ha desertado de un centro escolar, eso nos da una alerta de qué es lo que puede estar sucediendo. En algunos casos podría ser, como nos ha pasado en las consultas, que el adolescente se ha ido con otra pareja y abandonó. O lo contrario, si podría salir con un embarazo, por ejemplo, ya no sigue estudiando. Entonces, estos elementos nos dan esas luces para poder identificar. Podemos mencionar acá el estado nutricional, actividad física, salud bucal. ¿Y por qué vamos a poner el ejemplo salud bucal? Podemos identificar a alguien que, bueno, de hecho, de las primeras causas de consulta que tenemos en el primer nivel es por problemas de salud bucal. Entonces, aquí nosotros tenemos una puerta de entrada para poderlos inscribir en el programa adolescentes. Consecución de metas tiene que ver con proyecto de vida, ¿verdad? Lo cual también es importante en el adolescente, la atención preventiva, consumo de sustancias, la afectividad y el otro tema, habilitación, rehabilitación y discapacidad. Vemos que es bien extenso, sabemos que el tiempo es corto, pero sí queremos hacer énfasis en que en cada uno de estos nosotros podemos detectar situaciones que nos pueden abonar para un abordaje integral. Si nos vamos al tema de consumo de sustancias, acá sabemos que podemos identificar que alguien en esta etapa de la adolescencia puede iniciar el consumo de tabaco, por ejemplo, o ya el alcohol, y estamos en una etapa que podemos hacer justamente todo ese abordaje integral y no que esto avance a niveles ya de adicción. Entonces, cada uno de estos debemos recordarlo, debemos fomentarlo y debemos de trabajarlo no de forma individual, es decir, no solo pensar que nosotros salud, sino que lo trabajamos con la comunidad, lo trabajamos con otras instituciones, ¿verdad? Y hago la mención con los centros escolares porque son los que nos mantenemos como más cercanos, ¿verdad? Para tener este tipo de acercamiento. Bueno, vamos a continuar con nuestro colega, el doctor Ricardo López.
Muy buenas tardes. Antes de todo, pues, primero decir que es un honor estar aquí con la doctora Nelly Madrid, del programa de adolescentes, que han tenido a bien invitarme y contarles un poquito la experiencia de cómo podemos aplicar la hoja de atención del adolescente en el programa. Muchas gracias por apoyarnos también. Y bueno, vamos a comenzar. Espero que les sirva de alguna manera lo que voy a mencionar, ¿verdad? Bueno, una pregunta bastante interesante. Si hay algún requisito para dar atención integral a las y los adolescentes con calidad y calidez, pues considero que sí. Pueden haber unos requisitos. Si ustedes ven en el recuadro anaranjado, vamos a ir en ese orden. Haber recibido un curso de atención integral de las y los adolescentes. Ya mencionó la doctora Madrid, pues el programa va a tener a bien a seguir dando esos cursos, pero en lo que me llaman para un curso, pues definitivamente nos queda la autoformación. Ya la doctora Nelly también nos presentó 2 cursos virtuales que deberíamos todo el personal de salud, ya sean referentes o no, porque no solo el referente atiende adolescentes, sino que todos atendemos adolescentes. Deberíamos de hacer esos cursos. Pero la autoformación es bien importante. Leer artículos sobre adolescentes. A mí me encanta ver, por ejemplo, en Netflix hay series de adolescentes. Es interesante ver, por ejemplo, hay una serie colombiana que me encantó, que se llama Mi Primera Vez. Se la recomiendo. Yo repasé toda mi adolescencia con esa serie. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden formarse de alguna forma. Seguir TikTokers, seguir YouTubers que hablen sobre adolescencia es bien importante para que nosotros vayamos conociendo. En el siguiente recuadro, experiencia. Pues definitivamente, pues, y sí tiene que ver un poquito la experiencia, ¿ya? Todos tenemos alguna experiencia. ¿Y qué experiencia tenemos? Pues todos fuimos adolescentes. Háganse esa guía ustedes, la hoja de atención, pásensela. Pónganse como adolescente y pásensela. Entonces, tenemos alguna experiencia. Los que ya fuimos padres, yo fui padre de 4 adolescentes. Ya mi hijo, el menor, cumple 20 años. Ya dejo de tener adolescentes, ¿verdad? Pero imagínense vivir 4 adolescencias diferentes en épocas diferentes. Entonces uno tiene que ir adecuándose al tiempo en que estamos viviendo. Y ya lo vamos a ver más adelante, que son las diferencias entre de la adolescencia nuestra con la adolescencia actual. Lo otro fundamental, ganas de hacerlo a pesar del tiempo, los recursos, situaciones propias de cada establecimiento de salud. Yo entiendo, miren, hoy, antes estaba en la 10 del Pinal, una unidad de salud especializada, donde hay bastantes médicos. Yo solo daba atenciones de adolescentes y niños. Rara vez vi un paciente, un adulto, una mujer embarazada, mucho menos una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, pero hoy estoy del otro lado de la moneda. Ya no soy una día, soy médico de consulta de la unidad de salud del Botón Ciala y en Lourdes. Y me toca ver de todo. Pasa un adolescente, pasa un niño, un adulto mayor, planificación familiar, qué control de embarazada. Entonces, definitivamente, pues, es querer hacer, porque yo sé que la hoja requiere un poco de tiempo, ¿ya? Según el programa, pues, tenemos un memo por ahí, pues tarda unos 30 minutos un control, la inscripción puede llegar a 40 minutos, pero a veces tengo 5, 6, 7, 8 pacientes más afuera esperando, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que ser bastante puntuales, pero no dejemos de hacerlo. ¿Ya? Tenemos que ser puntuales de acuerdo a la edad. ¿Ya? Bueno, modales y protocolo social, definitivamente, miren, eso hace la diferencia. Que ustedes muchas veces llamar al paciente o levantarse, abrir la puerta, con abrir la puerta, ya ellos se van a sentir, las mamás se van a sentir, wow, y este médico, ¿qué onda? Nunca me habían abierto la puerta, ¿ya? O saludar, ya decir por su nombre, cuál es su nombre, ya dirigirse al adolescente.
La calidad y la calidez comienza por uno, ¿ya? Definitivamente que comienza por uno. Y por último vamos a hablar de las etapas de la adolescencia y sus diferencias y cómo podemos aplicar la hoja de atención puntualmente de acuerdo a la edad. Bueno, eso ya lo tocamos, pero es bien importante. En esa autoformación hay dos documentos que definitivamente sí o sí tienen que haber leído para atender a un adolescente. Primero, la ley de ser juntos, ¿ya? Para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Ahí está la base jurídica, ahí está la base técnica de lo que nosotros damos como atención a las y los adolescentes, ¿ya? Entonces, para que ustedes no se sientan donde están parados, entonces definitivamente ese documento lo tienen que leer. El otro, la historia clínica del adolescente y formularios complementarios. Aquí, pues este documento fue hecho hace rato por el OPS cuando nació la hoja de atención del adolescente, que se acuerdan que tenían los recuadros amarillos cuando identificábamos algún factor de riesgo. Entonces, sí o sí, también tienen que haber leído este documento. Este documento, yo creo que lo tienen, no creo que lo tengan, sino que estoy seguro que su referente, ya sea del CIBASI o de la región, el encargado del programa, tienen este documento y se los tienen que mandar. Bueno, en la región central, pues, a partir de eso, pues, si no está el doctor Ana, lo tiene que mandar para que ustedes puedan bajar ese documento, un link para bajarlo y poder leer. No voy a detener mucho, nada más puntual, del artículo 22 hasta el artículo 30 y algo, no me recuerdo. Está el capítulo 2, es sobre salud, seguridad social y medio ambiente. Entonces, bien importante que pongamos en cuenta eso, que el derecho a la salud. Atención integral en salud. Menciona que en el artículo 23 que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una atención integral en salud, entendida como la atención que abordará los problemas sanitarios que afectan a embarazadas, niñas, niños y adolescentes en su contexto familiar y comunitario, orientando sus atenciones a la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, así como los servicios curativos, paliativos de habilitación y rehabilitación que sean capaces de maximizar el bienestar de la niñez y la adolescencia desde el primer nivel de atención. Esto se hace con la hoja clínica de atención del adolescente. Ahí está todo. Todo lo que menciona aquí, que es atención integral, va incluida en la hoja de atención del adolescente. También menciona otros artículos, derecho de las niñas, niños y adolescentes, usuarios de los servicios de salud. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que tienen derecho, ¿ya? El artículo 25 habla sobre la gratuidad de los servicios de salud. Yo siempre se los menciono a las mamás cuando un adolescente ha faltado o no tiene controles. Señora, aquí no se le cobra. Usted tiene los servicios de salud a la mano. Entonces, tiene que traerlo. Primero, porque es un derecho del adolescente. Y segundo, el gobierno a través del ministerio cumple. Son gratis los servicios, no se cobran. El artículo 26, el embarazo en niñas y adolescentes. Y aquí está lo que menciona, que el Estado deberá implementar políticas públicas y programas específicos para la prevención y la atención del embarazo en niñas y adolescentes. Toda niña o adolescente embarazada tiene derecho a ser protegida de cualquier forma de discriminación. Las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio, según su competencia, tienen la obligación de adecuar los servicios de salud, educación, protección, entre otros, para garantizar sus derechos. O sea que sí, podemos hablar sobre la prevención del embarazo en las niñas y en los adolescentes específicamente. El artículo 27, obligación del Sistema Nacional Integral de Salud. Si ustedes lo leen, la mayor parte de lo que menciona este artículo se cumple a través del Ministerio. Artículo 28, y aquí me voy a detener, entonces se lo voy a mencionar, las responsabilidades de la familia frente al derecho a la salud.
y le da más de alguno le da risa porque tengo la ley, tengo un póker. Y yo agarro la ley y se las enseño a las mamás. Y les digo, mire, aquí está en la ley, en el artículo 28 menciona que es obligación de la madre, el padre, el representante o responsable de la niña, niño o adolescente. Y les menciono el literal B, asegurar su asistencia a las consultas preventivas, curativas, de habilitación y rehabilitación. ¿Ya? Ahí está, creo que está mal redactado, está como repetido, pero ese artículo y ese literal tienen que mencionárselo, que es obligación de ellos llevar a los servicios de salud del adolescente. Es que no quiere venir, porque la mayoría van obligados. Y de verdad que van obligados los adolescentes. Y cuando de repente se siente un adolescente, ustedes lo van a ver con una cara, mejor ni le hable. Entonces uno tiene que aprender a romper el hielo con ese tipo de adolescentes que va obligado, ¿ya? Porque de parte de Dios no fue. Entonces hay que ser atractivo el servicio de salud en la forma en que atendemos al adolescente, para que él vea que valga, que la espera que él tuvo de 2 horas para que sea atendido, valió la pena, ¿ya? Y diga, sí, voy a volver, ¿verdad? Si yo le digo, mira, necesito verte de nuevo, y que él diga, sí, sí, doctor, voy a venir, ¿ya? Pero eso depende de nosotros. Pero si pasa un adolescente en el cual ni le hago caso y solo lleno el CIS, la hoja de atención en el CIS, solo voy chequeando y corroborando que no me quede un ítem, porque si no lleno todos los ítems me pierdo y tengo que volver a revisar todo y que no sé qué, que no sé cuánto. Hagámoslo bien, hagámoslo con calidez, que ellos se sientan parte de la atención. Y un ejemplo, a todos los hipotes les gusta el fútbol. Llega una camiseta del Madrid, por ejemplo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pones eso? Sí, ¿verdad? Entonces ellos ya les da risa, usted es del Barcelona. Ya con eso ya rompimos el hielo. O al contrario, llega una del Barcelona, son de tipo, compadre, y ya digamos un choque de puños o algo, ya él baja la guardia. Ya, baja la guardia totalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bastante agradables al adolescente para que él sienta que vale la pena la atención que va a recibir, ¿ya? Y que posteriormente pues diga, sí, voy a regresar. Vamos a tener nosotros, la experiencia hablamos, ganas de hacerlo, como dije, a pesar del tiempo. Yo sé, miren, a mí me ha tocado, pues, y de repente solo estoy yo dando atención y hay 22, 23 pacientes. Entonces, hay que irle rapidito. Entonces, más adelante le voy a mostrar qué puntualmente por la edad debemos enfatizar, ¿ya? Porque no solo es de chequearlo, que si no, no vale la pena, pues. O sea, el docente lo va a tener sentado y solo va a estar con la cabeza agachada, con la tablet, chequeando, sin ni siquiera dirigirse a él o preguntarle algo puntual, pues definitivamente no va a regresar el adolescente, ¿ya? Rapidito, diferencia entre adolescencia y la adolescencia con la nuestra, es bien importante. La mayoría somos de los 60, 70, 80, 90. Entonces, acuérdense que las familias en esa época eran más grandes, jerárquicas, había más respeto y obediencia, la autoridad de los padres, solo lo veían a uno y uno se quedaba quieto y callado. Se vivía más en comunidad, los vecinos, los primos, los amigos del barrio. Yo me acuerdo en mi adolescencia, había un poste con un foco y ahí pasábamos horas platicando con los vecinos, con los amigos de la adolescencia. El matrimonio y la religión tenían un peso más fuerte. En el 2005, he puesto el 2005 porque el 2005 a la fecha son los adolescentes. Ya incluso ya van saliendo más de algunos. Las familias son más pequeñas y diversas, monoparentales, reconstituidas, ¿no? Relaciones padres e hijos más horizontales. Antes decía el papá, o lo haces y punto, ¿va? Hoy no, ahí se puede negociar, se busca el diálogo, aunque también hay más cuestionamiento de la autoridad, menor influencia de la religión, mayor libertad individual.
globalización del adolescente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos adolescentes? No había esto, ¿verdad? A pura cartita, ¿verdad? Cuando nos poníamos de acuerdo para seguir al Metrocentro, que era el único centro comercial que existía en mi adolescencia, y más de alguno le va a dar risa porque es cierto, ¿ya? Entonces nos poníamos de acuerdo antes de salir de la clase. Bueno, entonces el sábado a las 3, ¿dónde? En la pizza tal, ¿ya? Hoy no, vean, entonces todos están globalizados, más comunicados con todas las redes, ¿ya? El adolescente actual se identifica más con las culturas, con la música o modos de cualquier parte del mundo. 60 y 80, la educación expectativa se valoraba mucho terminar la secundaria. No todos podían ir a la universidad. El acceso a la información era limitado. Los libros, enciclopedias, televisión, radio. ¿Ya? Yo recuerdo ir a la extinta Biblioteca Nacional, ya donde existía la nueva biblioteca. Entonces los padres eran los principales orientadores cuando orientaban, porque antes no le decían nada a uno. Hoy no ha cambiado mucho, pero más de alguno sí orienta a sus hijos. Ya en el 2005, estudiar en la universidad se volvió casi una expectativa mínima. Muchos tienen mucha expectativa cuando ustedes le preguntan su proyecto de vida. La mayoría contesta que quiere seguir estudiando. ¿Ah? El acceso a la información es inmediato gracias al internet y a las redes sociales. Yo siempre ocupo en la tablet o en mi teléfono de mira, esto no solo es para estar chateando o para estar viendo videos o para jugar, también puedes aprender. ¿Ya? Y les pongo algún ejemplo, ¿verdad? Los adolescentes aprenden más en YouTube, TikTok, Google y ahora inteligencia artificial que de sus propios padres o maestros. Eso es bien interesante, la inteligencia artificial. Ya mis hijos me dijeron, ya utilizaste, ya tenés, ya bajaste la inteligencia artificial, la aplicación. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? Y cuando uno va entrando en eso, te das cuenta, bueno, asusta, ¿verdad? Definitivamente lo que se puede aprender y lo que puedes preguntar sobre cualquier tema. Cultura juvenil, los 60, 80, la música era el eje central. ¿Ya? La moda marcaba identidades. Y los hippies, los rockeros, los metaleros, las expresiones de rebeldía eran contra la guerra, los judeos autoritarios, la moral conservadora. En el 2005, pues la cultura digital, ¿verdad? Videojuegos online, ¿ya? Influencers, streaming, música, memes, la moda más rápida y global, impulsada por las redes sociales, la rebeldía más individualizada, identidad de género, causas sociales, feminismo, diversidad sexual, cambio climático. Ellos hablan de eso. Ya no hablan de la guerra, hoy hablan de eso. La orientación sexual, diversidad sexual, ¿ya? Son más abiertos a esos temas que los padres. Tecnología y comunicación, no me voy a detener porque quiero abordar el tema de cómo lo vamos a aplicar. Sexualidad y valores, tema tabú, se hablaba poco en la familia. Yo recuerdo, y lo voy a decir, como me encontré un condón en mi casa, le pregunté a mi papá qué era y me dijo que era un chicle, pero que eso no podía comer. Y así, hoy los jóvenes, hoy los adolescentes saben que es un condón. ¿Ah? El problema es que si lo utilizan o no, ¿verdad? Se esperaba guardar las experiencias y en 2005 mayor apertura para hablar de sexualidad, género, diversidad sexual, acceso inmediato a la información y pornografía. Ya lamentablemente pues tienen acceso desde edad temprana, lamentablemente, pero tienen acceso, hay que hablar de ese tema también con ellos. Se valora más la autenticidad, aunque también existe presión social por mostrar la vida perfecta en redes. Entonces, vamos a entretener un poco en lo que son las etapas de la adolescencia y su diferencia, la aplicación de la hoja clínica del adolescente. Esa es la hojita que teníamos cuando todavía, ¿se acuerdan cuando empezamos el CIS? La atención de adolescente la hacíamos en esta hoja todavía. ¿Ya? Entonces, gracias a Dios, pues cuando ya el programa y los encargados del CIS ya metieron todo esto, ya se volvió más práctico, más fácil, pero también yo he visto cómo la aplican, bien deshumanizada, pues, porque de repente ya no volteamos a ver al paciente.
Hay parte, el familiograma, por ejemplo, ya no lo podemos hacer, pero es obligación de nosotros preguntar sobre las relaciones con su familia, ¿verdad? Cómo se va con el padre, cómo se va con la madre, y poner alguna observación, ¿verdad? Eso es bien importante. Y les comento, uno de los adolescentes referidos por el hospital estuvo ingresado, me mandaron la base de datos, el adolescente, hablo con la mamá por teléfono, intento suicidio. Le digo, ¿por qué estuvo ingresado su hijo en el hospital? Intento suicidio. Y me quedé de lado, ¿verdad? Híjole, ¿y por qué se intentó suicidar? Y no me dejó mayor cosa la mamá, y le dije que era urgente, que la necesitaba ver. Se tardó como unos 3, 4 días en llegar. La fui a buscar una vez con la directora, cuando la encontramos, entonces hablamos por teléfono y llegó como unos 5 días. Y lamentablemente, pues el adolescente intentó suicidarse porque descubrieron los papás que su orientación sexual no era heterosexual, era una persona gay. Entonces, el rechazo total de los padres lo impulsó a eso. Y le pregunté que si él tenía, cómo estaba en la situación en la escuela, donde él estudiaba. Y entonces le digo que ahí todos sabían y todos lo aceptaban. Incluso no sufría bullying. Interesante, ¿verdad? En la casa sí, pero en la escuela no, ¿verdad? Y que generalmente, pues, es al revés, pero ese era el intento suicida de él. Entonces la relación con los padres es bien importante. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre las diferentes etapas de la adolescencia. Ustedes saben que la adolescencia temprana va de los 10 años. ¿Qué hay aquí? Cambios físicos, inicio de la pubertad, cambios hormonales, menarquia, espermarca, la escala etaria, psicológico, la parte psicológica, inseguridad de la imagen corporal, necesidad de pertenecer a un grupo. La parte social, la opinión de los amigos empieza a tener mucho peso, aunque la familia sigue siendo la referencia. Pensamiento concreto, les cuesta ver consecuencias a largo plazo. Entonces, aquí de este lado, del lado, no sé si el lado derecho de ustedes, están todos los ítems que tiene la hoja de historia de la adolescencia. ¿Qué vamos a enfatizar en concreto? Bueno, los antecedentes personales son importantes, el papá es diabético, son obesos, los antecedentes familiares, los antecedentes personales del adolescente, el examen físico es bien importante y está en negrita. ¿Por qué? Porque en los cambios físicos, el inicio de la pubertad, los cambios hormonales, para ellos es bien importante, tienen una inseguridad en la imagen corporal. Porque de repente, recuerden que la etapa entre los 5 a 10 años, previo a la adolescencia, el crecimiento es bien lento. Y si ellos tienen una alimentación no tan adecuada, terminan con sobrepeso y llegan incluso con obesidad a la adolescencia. Entonces, la inseguridad en la imagen corporal es bien importante. Entonces, ¿cómo se aplica la gráfica? Bueno, esa es una fórmula matemática que automáticamente yo le doy vuelta a la tablet y le digo, bueno, antes de eso le digo a la mamá, ¿cómo mide el peso de su hijo? ¿Ah? A veces los niños están obesos, yo lo veo faltito, y ahí es de preocuparse, porque así lo miran, que le falta peso. Entonces tú decís, no, este niño hay problemas de alimentación en la familia, y ves a la mamá igual. Entonces, igualmente el adolescente. Yo antes de mostrarle su peso, yo les pregunto, mira, ¿y cómo miras tu peso? ¿Cómo te sentís con tu peso? Cuando te ves de feo, ¿cómo te ves? Normal. Y realmente es obeso. También tienen que preocuparse porque definitivamente tienen que recordarles que su cuerpo les pertenece. Y por ende, si les pertenece, tienen que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida el cuerpo en la adolescencia? 1 hora de ejercicio, actividad física, de preferencia practicar un deporte,
y alimentación saludable. Y todos contestan perfectamente que es alimentación saludable. Comer frutas y verduras, dicen. Todos contestan. Es raro que no contesten frutas y verduras. Vengo yo y les digo, no, hombre, mira, ¿sabes qué es comer saludable? Comer saludable es dejar de tomar gaseosos, jugos, dejar de comer galletas, churros, comida chatarra, comenzando por las pupusas, pizza, hamburguesas, y ahí tú dejas de comer eso y vas a comer saludable. Entonces ellos se quedan, híjole, va, si todo lo que como no es saludable. Entonces es bien importante en esa edad la parte de la imagen corporal. La familia, a dónde vive, con quién vive, eso es con todos, nivel de instrucción de los padres, este es bien importante. El nivel de instrucción de los padres no es lo mismo que un padre me diga, estudié hasta la universidad, que otro me diga, mire, yo estudié hasta tercer grado. Entonces, ¿por qué? Porque eso influye en que ellos proyecten a sus hijos en el proyecto de vida, les ayuden a formular el proyecto de vida. Entonces, es bien importante preguntar esto y detenidamente. La vivienda, energía eléctrica, agua, excreta, hacinamiento. ¿Cómo investigo el hacinamiento? Simple. ¿Tú dormís solo? No. ¿Y con quién dormí? Con mis 3 hermanos. ¿Ve? Entonces, hay hacinamiento. Porque un adolescente necesita espacios, pero también hay que ser realista. La habitación de ellos, la casa es una sola habitación. ¿Ya? Dividido de repente solo con cortinas. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta todo eso porque uno tiene que saber cómo anda el adolescente, si es extrema pobreza, ¿ya? Porque si me dicen que las excretas las hacen fuera de la casa, ahí hay pobreza. Si no tienen agua, ahí hay pobreza. Entonces, hay que investigar de repente, miren cómo hacen con el agua. Dicen que tengo que ir al río a traer me tardo media hora, 1 hora. Entonces, todo eso es bien importante en el desarrollo del adolescente. Entonces, el adolescente, cuando es pobre y no tiene acceso a muchas cosas durante su adolescencia porque sus padres no se lo proporcionan, este es seguro un adolescente que no va a salir de su vida. Porque cuando gane su primer dinerito, le va a comprar un celular. ¿Ah? Y sabe que con eso puede comprar algo que nunca comió, una hamburguesa y todo eso. Entonces, muchos de ellos el dinero se lo terminan gastando y no dejan para poder invertir en sus estudios. Siempre en este grupo de edad de la adolescencia temprana, en la educación, si estudia o no, es importante. Esto es con todo, ¿verdad? El nivel de escolarización, qué grado está, los años aprobados. Yo les pregunto, ¿y cómo se va? ¿Qué notas llevas? ¿Cómo vas? Y le revisa la edad. Bien, bien. ¿Y cuánto es bien para ti? Ay, sí. Entonces, no, y ahí empezamos a hablar. Yo le digo, no, mira, pero tienes que esforzarte más. Porque si tú quieres estudiar, hay oportunidad de becas, porque hay oportunidad de becas. Pero a quienes becas, les digo yo, a los que estudien. No, a los inteligentes. No necesariamente, son los que tienen buenas notas. 9, 8.59 para arriba, se toman la beca. Entonces, para ir cambiando un poco la perspectiva en relación a sus estudios, que eso les va a servir a futuro. Si trabajan o no, en esta etapa, pues es bien raro encontrar un adolescente que trabaja desde los 10 a los 14 años, vida social, aceptación, si es aceptado o no. Eso, como ya vimos, es importante. Ellos empiezan a buscar grupos y es bien importante que nosotros hagamos énfasis en esta parte. Por eso se lo pongo en negrito. Si es aceptado, rechazado o ignorado. Si tiene novio o no, pues esta edad es bien raro. Acuérdense que la mayoría, pues no hay división en los grados en esta edad, las niñas por un lado y los niños por otro. Pero eso cambia más adelante, ¿ya? Si tienen computadora, juegos, redes sociales, todavía a esta edad todavía los padres no los dejan. A lo mucho tienen WhatsApp,
si tienen algún otro tipo de actividad, hábitos de consumo, el sueño normal. Hay que hacer énfasis, tenés que estar dormido a las 8, pero hay una razón científica. ¿Por qué tiene que estar dormido a las 8? No solo porque los papás lo dicen o porque el médico lo dice, sino porque si ellos tienen una buena alimentación, una buena actividad física y duermen las 8 horas, acuérdense que el cerebro libera el hormona de crecimiento en la noche, temprano en la noche, desde las 10 de la noche, y está científicamente comprobado hasta como a las 2, 3 de la mañana. Entonces ellos tienen que estar, pero para llegar, lo liberen en el sueño profundo. Para estar en el sueño profundo, tienen que tener 2 horas de sueño primero. Entonces a las 8 se duermen, a las 10 ya está listo el cerebro para liberar la hormona del crecimiento. ¿Ah? ¿Cuántas comidas haces? Definitivamente con velo, pues ustedes saben que no está bien su peso. ¿Ah? Tabaco, alcohol y otras sustancias, yo le he puesto una rayita ahí. Porque ahí está la pregunta en la hoja de pensión. De ustedes depende. Yo siempre se la pregunto de una forma en broma. Mira, fíjate que te tengo que hacer una pregunta aquí, le digo. Fumar. No. Y la mamá, y ustedes tienen que estar bien, tienen que aprender a hacer los 2 ojos, con el adolescente y con la mamá, para ver cómo reacciona, porque si la mamá ustedes ven que está poniendo algo raro, mejor ya no sigan preguntando, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Ustedes, generalmente el adolescente, el de esta edad, el que ya llega solo es arriba de 16, pero antes siempre llega con la mamá. Entonces hay que tener cuidado, hay que respetar. No es lo mismo que una mamá que llegue con velito, ¿ya? Cuidado con las preguntas y cómo las hacen. No se van a meter en problemas. Hay que tener sumamente cuidado. Hay que hacerlo con mucha delicadeza, pero se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, a veces son de broma, ¿verdad? Mira, eso es lo que quería. Que me digas que no le digo. Y esa es la respuesta correcta. No. Y así que me dijiste, no. Entonces, lamentablemente, les digo, más adelante, vas a tener compañeros o amigos que van a fumar, o lo peor, se van a drogar. Y entonces, tú tienes que evitar esas amistades porque probablemente te las ofrezcan. Y acuérdense que el grupo de amigos es bien importante y para ser aceptado, si uno dice que no, papito, no puedes pertenecer a ese grupo. Entonces la mayoría termina accediendo a fumar, a tomar, ¿ya? O a drogarse. La menarca espermática de la parte ginecológica es bien importante, ¿ya? Ahí es cuando uno tiene que explicarle. Las niñas saben perfectamente porque ya algo les ha dicho la mamá, saben cómo analizar. Los niños no tienen ni idea. Uno trata de explicarles de una forma rápida. Mira, vas a tener un sueño húmedo, apuntarlo y me contás en la próxima vez que vengas. Sexualidad, relaciones sexuales. Lo va a preguntar a un niño, ¿has tenido relaciones sexuales? A esta edad no, vea. Hay que tener delicadeza. Esta no la pregunte. Solo chequenla, pero esta, más adelante sí, pero ahorita no, por las características que estamos viendo del adolescente. Cuidado, no en esta etapa. Situación psicoemocional, la imagen corporal es muy importante, el estado de ánimo, referente adulto, vida con proyecto, esa etapa muchas veces ni la pregunta. ¿Cómo se siente con ellos mismos? Si ya vimos que su imagen es bien importante. Están preocupados por su imagen en esta etapa. Hay que preguntarlo. El estado de ánimo, referente adulto, es muy importante que ellos tengan un referente. Yo quiero ser como fulano de tal, ya sean los padres, un tío o fuera de la familia. En la adolescencia media de 14 a 16, ¿qué cambios físicos hay? Se estabilizan los cambios puberales, mayor desarrollo de la fuerza y estatura. Aquí ven el estirón, ¿verdad? Parte del estirón. En la parte psicológica, búsqueda de identidad, rebeldía, necesidad de independencia. Aquí empieza lo bueno para los papás. Porque ahí aparece la rebeldía. Vení, te voy a dar la sopita de chipilín.
Yo no quiero eso. Y terminan con un churro y una coca, ¿verdad? Yo no quiero sopa, yo no quiero aquí. Venían comiendo saludablemente de repente, pero en esta etapa, como los compañeros comen cualquier cosa que no es saludable, pues ya se ven hasta fuera de tono en no hacerlo ellos, ¿ya? Entonces, bien importante que también los padres entiendan que esta etapa los amigos influyen mucho y uno pasa a segundo plano. Y depende de la relación que tengan los padres con sus hijos, no solo a segundo plano, sino que se cierran totalmente y hay un quiebre hasta de relación con el padre, madre, con uno o con los dos, ¿no? Entonces se vuelve un infierno la adolescencia de repente. Entonces yo les enseño a los papás que en esta etapa hay que tener sumamente. Yo les digo, miren, tienen que poner las reglas del juego. Las faltas de respeto no se deben de permitir, pero tienen que dejarlo por escrito, que ellos sepan y pueden faltar. Pero, ¿y qué castigo hay si hay una falta de respeto? Pero si yo de repente me gritó y yo reacciono, ¡ay! ¡Para! El adolescente agarra eso, mi papá no me entiende y se cierra. Y se abre con los amigos, y los amigos lo ven vulnerable, hacen cualquier cosa. Entonces tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces hay que explicarle tanto a los padres, ya cuando yo veo una mala relación, cuando yo pregunto, mira, ¿y cómo te va con tu papá? Mira, mal, esos son placas, no andan. Y la mamá toda colorada o blanca porque le dijo que estaba mal. Entonces, de repente hay que tomarse un poquito de tiempo para explicarle a los papás que tienen que respetar el espacio de los adolescentes, no dejar de vigilarlos, pero tampoco están encima de ellos, que no los dejen ni respirar. Pero sí, tienen que darle su espacio y evitar el confrontamiento con el adolescente, porque de eso se aprovechan. Los adolescentes son perfectos para eso, ¿eh? Para ver hasta dónde uno es capaz de llegar. Uno. Y segundo, aprovechan esa situación de quiebre para cerrarse y enconcharse, ¿no? Entonces, esta etapa es bien delicada en ese sentido. Entonces, en la historia clínica adolescente, los antecedentes personales ya lo vimos, los familiares, eso rapidito se hace. El examen físico, primero insistir, enséñale la gráfica, que mire dónde está, ¿ya? Con cuidado y con delicadeza, pues, porque si yo le digo a una chica, mira, está obesa, pues lo más probable es que la niña se deprima, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha cautela, mucha delicadeza en cómo se lo decimos. Entonces, la familia, pues igual, ya vimos todo eso que podemos preguntar, pues el mundo del adolescente con su familia, esto me gusta preguntar, mira cómo ves a tu familia, porque más de alguno dice mal, y la mamá o el papá enfrente. Entonces, es bien, y ahí ¿no? Cuando uno tiene que ver, ahondar un poquito más, tal vez no en ese momento que estamos pasando la hora, sino que citarlo nuevamente, poner alguna observación donde se permite dentro de la hoja de atención para cuando regrese el adolescente, yo siempre eso hago, permíteme, déjame ver qué te dije la vez anterior, digo, porque tantas cosas que escribimos, ya que de repente se nos puede olvidar, entonces ya dejo algo importante, lo leo, ya me acordé, ¿ya? ¿Qué más? En la parte social, en esta etapa de los 14 16, mayor influencia de los amigos, ya lo vimos, en mayor distancia con los padres. En el pensamiento concreto les cuesta ver consecuencias a largo plazo también, emociones intensas, altibajos frecuentes, primeras experiencias románticas. Aquí ya no es la división de las niñas aquí, los varones aquí así, revuelto. Entonces, hay que tener sumamente cuidado en esta etapa, porque se da toda esa, pues, se da la primera experiencia, me gusta, un papelito, o
o detrás, andas detrás de ellas y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y tener mucho énfasis en lo que vamos a preguntar. En la parte de, permítanme, ¿verdad? Sí, siempre la parte de educación, si estudio o no, ¿verdad? Más que alguna vez van a tener algún niño que ni estudia ni trabaja, ¿verdad? Entonces hay que investigar por qué han desertado, porque hay que investigar todo eso, ¿verdad? Porque dejan de estudiar y ver en qué podemos apoyar. Porque es bien importante que sigan estudiando, aunque sea a distancia, pero que estudien. ¿Ah? Trabajo, pues no es tan frecuente, pero sí más de alguno pueden enfrentarse que ya de repente en fin de semana trabajar. ¿Ah? La vida social, la aceptación, eso es bien importante, sigue siendo bien importante. ¿Ah? Siempre hay que investigar la actividad física, los hábitos. Acuérdense que hoy se mueven menos los adolescentes, pasan mucho en la tarde, en la computadora, en el teléfono. Entonces hay que impulsarlos, mira, porque ellos son sinceros. Mira, ¿y cuánto tiempo permaneces en redes? Todo el día. Entonces, mira, digo, pero como ya vimos la parte del peso, digo, mira, una hora, agarrar una hora para que hagas ejercicio, que es bien importante para tu desarrollo. ¿Ya? La computadora, los juegos, hábitos y consumo, aquí se vuelve más terrible todavía, porque los adolescentes llegan a las 10, 11, 12 de la noche con el celular en su cuarto. Y hay unos que han sido sinceros, mira, yo duermo 4 horas, 5 horas. ¿Y por qué dormís tampoco? Y los papás, y lo peor que es que los papás creídos. Es que yo le digo, es que él estudia un montón, doctor. Me dice. Y le digo, ¿por qué te la sangre que estudio, doctor? ¿Y por qué no estudias en la tarde, verdad? Pues en la tarde pasan jugando, chateando. Y ya cuando se acuerdan que todo que existe la escuela, las tareas, y empiezan las tareas, terminan desvelándose. Entonces uno tiene que hablarles de cómo programar su tiempo, porque ni eso hacen. ¿Ah? No, mira, tienes que llegar, descansar, empezar a trabajar y por último te pones a hacer tus actividades. Bueno, yo siempre les menciono, ¿cuánto tiempo permite el OPS, la recomendación de la OMS en relación al uso de la tecnología? 2 horas. Yo siempre lo menciono, solo son 2 horas. Y permanece más de 4, 5, 6 horas. Entonces es bien importante ver el hábito de consumo. La parte de ginecológico, pues esta parte ya pasó, ¿verdad? ¿Ah? Sí, de preguntarle si tiene algún tipo de grupo, hoy lo menciona. ¿Ah? La sexualidad, relación sexual, cuidado, con precaución, si el padre o la madre está presente. ¿Ah? Hay que hacerlo con delicadeza. Yo siempre se los hago, pero se los hago en son de broma. De repente digo, mira, digo, compré un taquista, digo. Y le digo a la mamá, ¿me lo puedo hacer? Le digo, ¿y cuál es la relación sexual? Y ya se quedan así, ¿verdad? Mira, le digo, ¿ya has tenido relación sexual? No, me dice, no, pero ¿y cuándo vas a tener? Le digo, y se quedan callados. No sé, esa es la respuesta correcta. No importa, mira, no importa cuándo tú decidas. El problema es que uno nunca sabe cuándo lo va a tener o cuándo va a decir que sí. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es que tenés que protegerse. ¿Ya? Si decís que sí, o pensar tenerla, proteger. ¿Para qué? Para evitar un embarazo. La edad de la adolescencia no es para ser papá ni para ser mamá. Eso se lo menciono siempre. Esta edad es para estudiar, para tener amigos, amigas, divertirse. ¿Ya? No es para ser mamá ni para ser papá. ¿Ya? Entonces, tiene que protegerse. Situación psicoemocional sigue siendo muy importante, ¿verdad? En el manejo corporal. He tenido chicas y chicos que han llorado de cómo se sienten físicamente. Te miras al espejo. Ahí yo digo, ¿cómo estás cuando te ves al espejo? No me miro al espejo. Cuando te dicen eso es que definitivamente no se sienten bien con ellos mismos, con su cuerpo.
Entonces acuérdense que tenemos psicólogos, por lo menos en las unidades especializadas de psicología, ¿verdad? ¿Cuándo les dan la cita? Pues no sé, pero hay que mandarlo y hay que dejarlo establecido que se le da una referencia a nutrición, se le da una referencia al psicólogo, que es bien importante. Vamos a ver qué más. Y perdón. Y la última etapa, la adolescencia tardía, que va de los 17 a los 19 años, con un día antes de cumplir los 20. ¿Ah? En algún momento recuerdo que mencionaron que la adolescencia la OMS la quería llevar hasta los 25 años, ¿ya? Porque todavía psicológicamente no somos muy maduros. Recuerden cuando tenían 22, 23 años, y se van a dar cuenta que sí, vean que de repente pues uno empieza ya a tener un poquito, a ser un poquito más serio, aunque el hombre no, nunca madura, dicen, ¿no? Bueno, entonces es bien importante, ¿verdad? Esta etapa, porque ya están definidos en muchos temas, ya los cambios físicos, ya alcanzaron su madurez biológica. En la parte psicológica, la identidad hay una identidad más consolidada, comienza a definirse las metas de vida, estudio, trabajo, proyectos. Si el adolescente en las etapas anteriores usted le pregunta, ¿tiene proyecto de vida? Y no tiene ni idea, no es que está mal, sino que no es real todavía. Uno tiene que mencionarle, mira, tenés que empezar a pensar a qué quieres estudiar o qué quieres hacer en un futuro. Eso sí hay que mencionárselo. Pero no se preocupe que le diga que dice que no sabe. No es que está ausente, sino que de repente está confuso. Pero en esa edad que te digan, no sé, sí es de preocuparse. Ya porque ya ellos ya tienen, tienen que tener una meta definida, ya sea en estudio, trabajo, proyectos, lo que sea, ¿no? La parte social, más autonomía, busca parejas estables, círculos sociales más selectos. Aquí andan solos, llegan solos a la consulta. Digamos, la mayoría llega solo. Es raro que vayan acompañados. Antes siempre llega la mamá por ahí. A veces yo les pregunto, y esto es bien importante, ¿quieres recibir la atención con tu mamá o que se queda afuera o tú solo? Muchos dicen, no, solo. Dicen la mamá, se puede. Entonces ahí hay mayor libertad para poder hacer todas las cosas, ¿ya? Cuando la mamá presenta, hay que tener cuidado, ¿ya? Pensamiento crítico y lógico más maduro, planificación a futuro. En las emociones ya hay un mayor control y estabilidad en comparación con la etapa media. En la etapa media andan peleando. Si son novios, acuérdense que está el tema del noviazgo. Y creo que más de alguno ha recibido la capacitación. El noviazgo en estas etapas es con violencia. Entonces, por eso se les dice que mejor lo dejen para más adelante, porque más adelante ya están más maduros, ¿eh? Psicológicamente, y tienen mayor control y estabilidad de sus emociones. Entonces, pueden tener ya novio o novia, ¿verdad? Entonces, en la parte de educación, igual, ¿verdad? Si va a estudiar o no, el nivel de escolarización, en qué grado está. Ya me he encontrado 17 años estudiando, 18 años estudiando noveno grado, y uno tiene que investigar por qué. Los años probados, los problemas de la bueno, la parte del problema de la escuela es bien importante. Aquí miren, siempre pregunten, porque he tenido casos también de intentos por alguien en las escuelas. Y que de repente los maestros, vos empezás a preguntarle a tu mamá, mire, no hay una denuncia, no ha hablado aquí. Han hecho de todo y los profesores como que ven llover, ¿verdad? Entonces es bien importante saber si ellos tienen problemas en la escuela o no. La vida social, pues aquí ya son más aceptados, ya no tanto, no están, no hay mucho rechazo o que se han ignorado en esta etapa. Eso se da más en la etapa anterior, ¿eh? La mayoría de repente tiene novia o novio. Actividad física es bien importante. Siempre insistirles a ellos en esa etapa.
Hábitos de consumo, pues ya siempre, ¿verdad? Siempre la recomendación que tienen que dormir 8 horas. Y parte de la buena salud de una persona es ejercicio, alimentación saludable y dormir 8 horas. Si usted no duerme, un médico, un médica, un licenciado, enfermera, 8 horas, hay que revisar porque no estamos durmiendo las 8 horas. ¿Verdad? Es que en la casa, pues, no me ayudan, ¿verdad? Entonces hay que delegar mucho al esposo, a los hijos, que todos hagamos algo, ¿verdad? Hábitos de consumo, el sueño normal, bueno, ya lo vimos, el tabaco, alcohol y otras sustancias bien importantes que siempre lo mencionemos. ¿Eh? Yo en las etapas anteriores siempre les digo, hay estudios, hay metaanálisis de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que la edad mínima de consumo es hasta los 21 en Estados Unidos e Inglaterra? Fue el resultado de esos estudios donde ellos vieron que el consumo en menores de 21 los eran más propensos a ser alcohólicos, tabaquistas o drogadictos. Aquí lo tenemos hasta 18. Entonces hay que insistir en que eso tiene que postergarlo lo más posible o no hacerlo. ¿Ya? Difícil, porque yo siempre le digo a los padres y a las madres, la mejor educación que usted pueda hacer con un adolescente con el ejemplo. Si yo fumo, no le puedo decir a mis hijos, no fumes, porque estoy fumando. Si yo tomo, igual. Si yo le digo lavar los platos, por lo menos usted tiene que haber visto lavar los platos a nivel, o hacer la limpieza, o sacar la basura, bañar a los perros. ¿No? Entonces, el ejemplo es muy, muy importante. ¿No? Las relaciones sexuales, definitivamente aquí es bien importante si ellos preguntan si tienen. Ahí llegan en pareja. Llega la atención, la chica iba con no, otra vez. Entonces, a mí me da risa porque entra la chica o entra el chico y le digo, no, pasamos también, le digo. ¿Eh? Le doy la atención a la chica o al chico y el otro está bien. Y hablamos de las relaciones sexuales y que tienen que protegerse, porque este edad no es para ser mamá o papá. Situación psicoemocional, la imagen corporal, aquí ya no es tan preocupante, ya porque ya se aceptan más a pesar de que pueden estar obesos, pero de modo, se aceptan, pero uno tiene que impulsarlos a que tengan actividad física, bajar de peso, porque si no, ellos se ponen el letrerito candidato a hipertensión o diabetes. Y de verdad, miren, hoy que ya doy más atenciones de personas adultas, asusta la cantidad de diabéticos y hipertensos que tiene el país. Y todo porque no nos enseñaron o no nos dijeron que teníamos que tener actividad física y una buena alimentación. Entonces, yo insisto mucho con los adolescentes, la actividad física, y incluso mamás que no tienen nada que ver, llegan por un dolor de cabeza o algo y viene el peso. Mire, ya vio cómo es el peso, para que no se ofendan, yo les digo, mire, eso es su estado nutricional, lea aquí, está en rojo, lea, ¿qué dice ahí? Estado nutricional, obesidad, señor. Para no mencionar yo la palabra, porque más de algunos se pueden molestar. De hecho, ya me han dicho, mire, usted me dijo que estaba obeso. Y hay que tener cuidado, especialmente con las mujeres, hay que ser más delicado, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que tenía para ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Hay que ser puntuales para que nos alcance el tiempo en la atención. ¿No? Perdón. Bueno, agradecer al doctor Ricardo López en esta excelente ponencia, a la doctora Nelly Madrid por introducirla con esos datos y cifras interesantes que tenemos como país en relación a la población adolescente. Para nosotros, como Dirección del Primer Nivel de Atención,
hacer esta alianza estratégica con el programa de adolescentes es importante porque estamos utilizando este medio para poder actualizarles a ustedes acerca del abordaje integral que se debe tener a esta población, como por cada etapa del ciclo vital, y de esas etapas que el doctor ya muy bien nos explicó, tenemos que hacer abordajes puntuales, ¿verdad? Con los factores de riesgo que vamos identificando para poder hacer una adecuación oportuna en el momento adecuado a los especialistas que se requieren, ¿verdad? O a los servicios de apoyo que estos adolescentes necesitan de acuerdo a las necesidades que se identifican. Vamos a pasar a un espacio de preguntas. Vamos a ir leyendo algunos comentarios que tenemos por acá. Y, por ejemplo, Claudia García nos dice: saludos, doctor López, muy acertado el trato adecuado al adolescente. El CAE de Ciudad Mujer Santa Ana presente. Vamos a ver si hay preguntas por acá. O que comenten algún caso que hayan tenido o algo que podamos discutir. ¿Ya? Lo importante es que salgan de la duda. Muy importante, miren, cada adolescente, cada mamá es un mundo diferente. ¿Ya? Yo siempre he dicho que no hay enfermedades, hay personas con enfermedades, porque esa enfermedad puede comportarse muy diferente en cada persona. Entonces, hay que conocer al adolescente, hay que conocer a la mamá. Acá hay un comentario que menciona que la tasa de suicidios en adolescentes está incrementando en todo el país, ¿verdad? Y ese dato, pues, nos lo proporcionaba el doctor con la experiencia que ha tenido de casos en la unidad de salud del Potoncillal referido, ¿verdad? De un hospital. Y pues creo que para ese tipo de casos debemos hacer un abordaje especial y por lo tanto debemos de estar preparados, ¿verdad? Por eso los colegas incitaban en el hecho de fortalecer nuestras competencias a través de los diferentes cursos, a través de todas las plataformas disponibles, con la actualización, ¿verdad?, en el abordaje integral a los adolescentes. Agradecemos a todos los que han estado conectados. Actualmente tenemos 669 puntos de conectividad o de personas, ¿verdad?, que han estado presentes en esta ponencia. Felicitarles por el tiempo que han hecho, ¿verdad?, para escuchar esta temática y poderla pues aplicar en sus entornos, en los establecimientos. Sabemos que tenemos diferentes realidades a nivel del país. Hay unas unidades mucho más complejas que otras, hay unidades de salud con un solo médico y pues sabemos que tenemos que saber qué hacer, cómo abordar al adolescente cuando nos llega al establecimiento. Pues casi no veo preguntas, casi todos son saludos para el doctor López. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Muchos. Saludos a todos. Muchas gracias. Sí, Ah, está bien. Vamos a ver. Acá hay una que dice cambios hormonales y su efecto en la boca, aumento de estrógenos y progesterona, predisposición a gingivitis puerperal, cambios en la respuesta inmune. No, arriba está la punta. Sí, primero. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Qué se puede hacer en caso que el adolescente esté en etapa de negación? Su aptitud es negativa. Bueno, ustedes identificaron que cuando llegó, porque yo he tenido casos así, bien, que de repente ni quieren estar ahí, hasta se levantan. Entonces hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, mire, y le digo a la mamá, porque entonces de repente saco al adolescente y me quedo con la mamá. Mire, ¿qué le pasa a su hijo? ¿Verdad? Entonces, de abordar, saber un poquito más, porque en ese momento el adolescente no va a decir nada. Y es bien feo estar presionándolo, ¿verdad? O diciéndole cosas que no le van a parecer. Entonces, yo cuando no tiene ganas de hablar, mira, le digo,
me gustaría hablar contigo, pero tenés que estar con ganas de hacerlo. Si no tengas, yo respeto que no tengas ganas de querer hablar, ¿verdad? Entonces, dejémoslo para otro momento. No tengas pena, no, mi deseo no es molestarte, ¿verdad? Entonces, pero sí abocarse a la mamá, ¿verdad? Y empezar a investigar por qué está tan cerrado, tan negativo, por qué la actitud es esa negativa, ¿verdad? En ese momento de la atención, ¿verdad? Lamentablemente, miren, cada familia es un mundo, ¿verdad? Y uno ve la puntita del iceberg, porque abajo uno no sabe cómo son las relaciones realmente en la familia, ¿verdad? Si hay maltrato, si hay... Es que miren, de verdad, es interesante atender adolescentes. Y recuerdo de un caso, por ejemplo, yo le digo, mira cómo ves a tu familia. Le dije a un adolescente una vez, ahí en la dieta final. Mal, me dijo. Mi papá le da verga a mi mamá. Así claramente me lo dijo. Y la mamá se quedó, pero petrificada, que se le salieron las lágrimas. ¿Qué hice en ese momento? Saqué el adolescente y me quedé atendiendo a la mamá, porque esa mujer estaba recibiendo un maltrato tal que la adolescente no hay otra forma como en ese momento de hacer una denuncia de esa forma. Entonces, y empiezo a buscar todo el material que tenía de maltrato, de violencia contra la mujer, las 7 formas de maltrato, y la pasé con la psicóloga después, ¿ya? Pero al final el adolescente ni lo terminé yendo, ¿verdad? Sino viendo a la mamá. Entonces es importante investigar un poco más, ¿ya? Tenemos otra consulta por Claudia García en cuanto a la oferta de métodos de planificación familiar en adolescentes. ¿Qué recomendaciones nos puede dar sin quebrantar lineamiento? Bueno, mire, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si la mamá está presente, mi enfoque es no a las relaciones sexuales, será, pero que si piensan hacerlo, hago la recomendación, pero no oferto los métodos en ese momento, ¿ya? Entonces, yo siempre le digo, si en algún momento tú decides tener relaciones, tenés que pensar cómo protegerte. Nosotros te podemos ayudar, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque si no, la mamá puede tomarlo como que nosotros estamos induciéndolo a que ellos tengan relaciones sexuales, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces hay que tener sumamente cuidado. Ahí hay adolescentes, miren, yo veo un montón de adolescentes que están planificando, 16, 17 años. De hecho, aunque lleguen solo a planificación, siempre abordo, tengo el esquema mental de la hoja y le hago un par de preguntas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, le pregunto, mira, y bueno, ya pensaba en ser mamá, ¿verdad? Ya pensando también en el programa, en la conducta preconcepcional, de repente, porque digas que he tenido adolescentes, yo vengo porque quiero ser mamá. De 17 años, 16 años, así quiero ser mamá. Entonces, ahí tenemos que tratar de resetear el cerebro de ellas para que no, ¿verdad? Que lo piensen, que tengan su proyecto de vida. Lo importante es el proyecto de vida. Con ellos, teniendo un rumbo fijo a donde desarrollar su vida, pues es bien difícil que de repente ellos se enfoquen en querer ser mamá. La mayor parte de los embarazos en la adolescencia no es porque lo quieran, es simplemente porque no se protegieron. En el furor de la emoción, pues tuvieron relaciones sexuales, no tenían un preservativo, un condón, terminan siendo papás. Tenemos otra intervención por Brian Josué Sánchez. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las principales entidades, aparte de la consulta psicológica, referencia a psicología y atención médica, que se le podrían prestar como un servicio de apoyo en el riesgo de suicidio al adolescente? Dice que en este caso, este adolescente ya estaba con la Fiscalía General de la República, incluso tenía citas con la psicóloga de la Fiscalía General de la República. Pero en este caso podemos hablar ¿cómo se llama?
Ya me olvidó ahorita. Hay que tener el teléfono, porque hay que investigar un poco más, ¿verdad? O sea, hay que ser como una referencia a los casos. Hay psicólogas en cada, ¿cómo se llama? No, ¿verdad? El Consejo Nacional del CONAPIN. ¿Ah? Acuérdense que debemos de estar enlazados con ellos y deberíamos de conocer los psicólogos. Y porque yo me acuerdo que aquí en Santa Tecla, estos casos yo los refería a la psicóloga, porque ella me dijo, mire doctor, cuando eso sí, hable. ¿Ah? Pero eso fue en una conversación que tuvimos que conseguimos en alguna capacitación o no, ¿verdad? Entonces, pero sí podemos repetir con las niñas para que les apoyen y ellos investiguen un poco más. Porque no podemos, miren, es difícil que podamos hacer algo más de lo que podemos dar nosotros ya extramuralmente. Híjole, le toca con la mina a investigar y ver qué situación en la que está viviendo el adolescente, ¿verdad? Quizás agregar en el caso de las atenciones con psicólogo, bueno, recordemos que cada unidad de salud, si bien es cierto que hay un referente que es el encargado, digamos aquí ejemplo Ricardo, pero tiene que haber un equipo multidisciplinario. Claro. Y todos, ¿verdad? Nos manejamos en red. Entonces, quiere decir, y cuando digo red, es que ya tú dijiste algo, ¿verdad? Es cierto, con la PINA, pero si también queremos inmediato, tenemos psicólogo y nosotros también en coordinación con la unidad de salud mental, la doctora Hayes y todo su equipo, de una u otra manera nos ayudan a resolver. Entonces, lo importante es que nos comuniquemos, así como han hecho esta consulta, nosotros apoyamos con otras, ahí nos articulamos dentro del mismo ministerio y también con CONAPINA, ¿verdad? Así que es nada más para concretar. Perfecto. Y tenemos una última intervención por Roberto Alfredo Celada, que desde las pilas nos pregunta respecto a la escala de Tanner. Dice, en un punto de la evaluación en el adolescente, no todos aceptan y todos los padres colaboran. Muchas veces uno los evalúa en base a la edad y quizás por la información en la entrevista. ¿Cuál sería su recomendación o el abordaje adecuado en ese caso? Miren, por supuesto que me acuerdo que yo tuve dentro del equipo, como cuando Klein financió el consultorio legal, hasta un orquidómetro tenía, ¿ya? Entonces, para ver el tamaño de los testículos. Yo lo que hago, por ejemplo, como acuérdese que cuando yo abordo a los de 10 años, miren, vas a tener muchos cambios físicos. ¿Cuáles son los principales? Del montón de cambios te va a crecer los películas en la axila, a las niñas le va a crecer la cadera, te va a crecer la mama. Ninguna me ha dicho, ¿y qué tan grande me va a crecer? Porque ya me han hecho la pregunta. Yo así un poco colorado, era más o menos como el tamaño de tu mami, le dije, sí, ¿verdad? Entonces ya se quedan tranquilas. Entonces, pero yo les muestro, acuérdense que cuando ustedes llenan Tanner, se les activa la escala. Yo le doy vuelta y le digo, ay, mira, estos son los cambios físicos que vas a tener. ¿Ya? Entonces, tú te identificas con alguno, y con pena lo dicen, pero lo dicen. Entonces, mira, a los 10 años es así, y como hay promedio de edad, yo les digo, a los 16 años ya vas a tener el cuerpo de una mujer adulta o de un hombre. ¿Ya? Pero es importante que no sientas pena de tu cuerpo, porque tu cuerpo va a cambiarte. Es que eso es lo importante, que le den un mensaje que los cambios físicos que van a tener no son algo extraño, ¿verdad? O algo feo, sino que parte del desarrollo de una persona, ¿verdad? Entonces, y yo se los enseño. Yo se los enseño, se los muestro rapidito, se identifican, después así, en el ojo, en el dedo, y ¿cómo se llama? Y uno lo va calculando con la edad, ¿verdad? Entonces yo creo que el abordaje principal es cuando ellos sepan, con los 10, 11, 12 años que llegan, que ellos sepan que van a tener muchos cambios físicos. Ya uno de 16, 17, ahora. Ya
Lo pregunto, vaya, como yo soy número 5, a menos que él diga, no, mire, doctor, aquí dice que me parece muy chiquito, ¿verdad? O me parece extraño, no sé, ¿verdad? Entonces, ahí se aborda, pues. Ok, doctor. Y la última intervención, siempre relacionado con los métodos de planificación familiar, pero esta vez cuando el adolescente lo solicita sin que se enteren los padres. ¿Cómo se aborda eso a nivel comunitario? A nivel comunitario, yo les recomendaría que lo enviaran a la unidad de salud, ¿ya? Que lo envíen a la unidad de salud para que no se metan en problemas, porque si uno de los padres se entera que a nivel comunitario se le proporciona y no esté de acuerdo, híjole, ni me lo quiero imaginar. Entonces, yo la recomendación es que hay un adolescente, porque nuestra obligación es mencionarle a los adolescentes, no decir que decide entrar, así va, cuál método tener, o hacer el riesgo obstétrico y vaya, mira, a vos te conviene este método, no. Primero, ¿verdad? Porque quiere tener relaciones sexuales. El tener relaciones sexuales a esta edad tiene complicación, riesgo de embarazo, que su cuerpo todavía no está totalmente formado. Tratar de convencerlos que lo mejor sería esperar más adelante, los 20 años, pero si ustedes lo ven decidido, pues hay que planificar. Y no se le puede negar. Ahí hay varios adolescentes que vienen planificando desde hace rato, porque yo llegué al potencial en enero de este año y hay como quizás unas 6, 7 adolescentes que llevan su ratito de estar planificando. Entonces, pero lo ideal es que mejor lo manden al establecimiento y que platiquen con el médico, ¿verdad? O que platiquen con el enfermero. Recuerden que todas las jefes de enfermería pues están muy capacitadas para el tema de planificación familiar, ¿no? Bueno, hemos llegado al cierre de esta ponencia y nuevamente agradecemos, ¿verdad?, a ambos expertos en esta temática por habernos conducido en este recorrido acerca del abordaje integral que se le debe de dar a esta población. Muchas gracias, doctor López. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. Ahí refírase a su, ¿cómo se llama? A su coordinador de SEBAS y de adolescente. Ahí tiene que enviarles cualquier documento que se necesite. Así Bueno, es. gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.